Bueno, pues vamos entonces a empezar, ¿no? con el bloque que nos toca hoy, que es precisamente la literatura, y es el primer bloque de literatura, digamos, ¿no? Que además este curso parecía. Estoy en la unidad 1, tema 1, el siglo XVIII. Hola, Jai, buenas tardes. En, en cada uno de los contenidos de literatura, pues nos vamos a situar o bien en un periodo histórico concreto, bueno, siempre un periodo histórico concreto, bien en un movimiento concreto, en un siglo concreto, es decir, siempre va a haber un contexto histórico, no un entorno histórico, y de hecho empezaremos casi siempre por ahí, haciendo un breve resumen de dónde estamos, para luego pasar a el contenido propio de literatura. Al igual que en gramática y que también perdón, al igual que en tipología textual y que en la otra sección que nos queda de lengua, vamos a encontrar la teoría y demás, que ya sabéis que yo recomiendo que vayáis a el apartado teoría en PDF, el botón rojo, que ahí está todo más ordenado, y también se suele incluir algún material extra, ¿no? Que luego una vez que veamos la teoría, confirmaremos y hablaremos de ese material extra. Los materiales extra, igual que de tipología textual, no hay que entregarlos. Son simplemente de consulta o ampliación, ¿vale? Bueno, pues voy aquí abajo del todo y en el apartado de teoría en PDF solo se os ofrece, cuando pulsáis en literatura del tema correspondiente, el archivo que dice teoría, tema, no sé qué, resumen, que os viene resumido, subrayado, ¿vale? Con lo esencial. En la sección os se ofrece también el tema, teoría, tema 1, por ejemplo, sin subrayar, es decir, completo, por si alguien pues, quiere hacer su propio resumen o su propio esquema. Nosotros siempre veremos aquí y lo que quedará grabado de la clase siempre será la versión resumida, la versión subrayada, ¿vale? Pues vamos con ello. Bueno, vamos a empezar entonces, como decía, con un breve, como dice aquí, contexto histórico-social. Y es que ningún movimiento artístico, la literatura de ningún periodo se puede separar de esas circunstancias históricas del momento histórico en el que surge. Es decir, que lo que estaba pasando en ese momento, en este caso en el siglo XVIII, explica e influye en la literatura, en el arte, etcétera, que se producía en ese siglo. Bueno, en el siglo XVIII, al igual que quizás por cualquier otro siglo de la historia de la humanidad, pues pasa muchísimas cosas. En el caso de Europa, nos encontrábamos todavía con lo que se denominaba el antiguo régimen. Es decir, la gran mayoría de países europeos, que eran o imperios o principados o reinos, la gran mayoría, quizás con la única excepción del Reino Unido, seguían sometidos a lo que se llamaba el antiguo régimen. ¿Qué significaba eso? Pues que quien gobernaba de manera absoluta, quien concentraba todo el poder era el rey. Si imaginásemos la sociedad de la época como una especie de pirámide, arriba del todo estaba el rey, que gobernaba, insisto, de forma absoluta. Lo decidía todo, desde la economía hasta la política internacional, la nacional, todo lo decidía el rey. Ayudando al rey, apoyando al rey y también, digamos, ahí arriba, debajo del rey, se encontraba la nobleza y la iglesia, el estamento eclesiástico. ¿Vale? Y esos tres, el rey, nobleza e iglesia, formaban, digamos, pues unos estamentos o unas clases sociales, que es lo que significa la palabra estamentos, privilegiados. No pagaban impuestos, tenían mucha riqueza, tenían todos los derechos y casi que ninguna obligación. Eran realmente privilegiados, es decir, tenían realmente bastante ventaja. Como digo, la nobleza y la iglesia lo que hacía era ayudar al rey, apoyar al rey, ¿no? Pues de repente, si el rey tenía sus ministros de economía, pues sería a lo mejor un noble. Si de repente hay alguien que se dedicaba, o sea, si el rey tenía que decidir sobre educación, pues habría alguien de la iglesia que le asesorara, etcétera. Claro, imaginad que el rey, la nobleza y la iglesia, pues era una pequeñísima parte de la población, no sé, el 5% o quién sabe. El resto, toda la demás, es decir, realmente la gran mayoría de la gente,
conformaban pues lo que era la clase o el estamento no privilegiado. Y ahí había de todo. Teníamos agricultores, teníamos propietarios de tierras o de granjas, gente que trabajaba en el puerto, gente que empezaba a trabajar en las primeras fábricas, ¿no? que iban surgiendo, gente muy pobre, gente que tenía dinero, a veces incluso mucho más que la nobleza. Es decir, pero todo estaba mezclado ahí, ¿no? Comerciantes, artesanos, etcétera. Y todos, insisto, estaban dentro de esa clase no privilegiada que pues no tenía derechos, no participaba para nada en las decisiones que se tomaban, en el gobierno del reino, etcétera, etcétera. Es decir, pues lo único que hacían era pues, trabajar, conseguir su dinero y vivir poco más. No podían hacer poco más. No tenían, como digo, la verdad, derechos reconocidos. En el siglo XVIII, la novedad de ese antiguo régimen, la novedad de esos gobiernos absolutos, es lo que ahí viene marcado como despotismo ilustrado. Y eso que es el nombre ahí, que es tan raro. Pues resulta que a los reyes, por las ideas nuevas que surgen, que ahora después vamos a hablar, dicen o deciden que, hombre, que los que mandan son ellos, pero que van a tomar decisiones para beneficiarlos, para que su pueblo, ese estamento no privilegiado, viva mejor. Como dice ahí, mejorar el bienestar. A eso se le llama despotismo ilustrado, ¿no? Y bueno, que tengamos algunas ideas así, es cuando empiezan, por ejemplo, los reyes empiezan a fomentan o impulsan la construcción de ciertas industrias. Por ejemplo, aquí, de industrias para crear quilla, cerámica. Surgió aquí, los reyes en España fomentaron eso. Fomentan la creación de escuelas. Aparecen instituciones como, por ejemplo, la Real Academia, la Biblioteca Nacional. Es decir, toman una serie de medidas para mejorar la vida social, económica, cultural de su pueblo, para que mejore. También, por ejemplo, es un momento en el que se introducen avances en la agricultura, en el riego, etc. Entonces, es como que, entre comillas, se sentirían bien porque realmente están gobernando para la mejora, para el bienestar de su pueblo. Eso se llamaba el despotismo ilustrado, tomar una serie de decisiones que mejoren en esos diferentes aspectos la vida del pueblo. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque la gente de repente y que está en un día, no, no exactamente. Mirad, desde principios del siglo XVIII y durante todo el siglo, especialmente en Francia, los intelectuales franceses empiezan a estudiar, a investigar y desarrollan unas ideas que van a dar lugar o que conforman lo que se llama el movimiento de la Ilustración. ¿Y cuál es la idea principal? Y aquí viene ya un punto importante en lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la idea principal de la Ilustración? Es decir, todas esas ideas, todos esos análisis que estos intelectuales franceses llevan a cabo, ¿a qué les lleva? ¿Cuál es la conclusión que tienen? A que para que el hombre tenga una buena vida, o para que el hombre, digamos, viva bien, sea completo, tiene que guiarse en todo lo que hace por la razón y el conocimiento. La base de cualquier actividad humana, la economía, la política, la ciencia, lo social, todo tiene que guiarse por la razón y el conocimiento. O sea, para no era así. La mayoría de la gente tenía muchas todavía supersticiones, estas creencias que, pues, ¿no? Como ahora ocurre desgraciadamente muchas veces en Internet, ¿no? Toma tres, no sé qué, al día que te vas a poner mejor, ¿no? Pues no tiene sentido. Pues algo así pasaba. eh, Como digo, con la llegada de la Ilustración, con la difusión de estas nuevas ideas, de esta idea principal, que es la idea principal de la Ilustración, que también la vamos a ver aplicada ahora a la literatura, que todo tiene que pasar por la razón y el conocimiento. Entonces, claro, ¿qué características tiene? Pues no sé, ya digo, todo lo que surja, economía, agricultura, productos culturales, ¿qué características deben de tener? Pues serán equilibrados, serán serenos, lógicos, si quieran por el sentido común. Todo lo que sea, digamos, todo lo que quede fuera de eso, las emociones exageradas, la acción, ¿no? El descontrol, el caos, todo eso fuera. Todo lo más, te digo, lo más irracional, lo más pasional, eso quedará fuera. No intervendrá para nada en, como digo, en la toma de decisiones, en lo que se haga. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo principal, es la idea principal de la ilustración.
frente a la oscuridad de antes, ahora viene la Ilustración, pondrá luz, la luz de la razón y el conocimiento a todo ello. Por eso también un sobrenombre de este siglo, de este momento, es el siglo de la luz. Como digo, aparece en Francia, se distribuirá por toda Europa y también llegará aquí a España. Y una consecuencia que de repente los que pensaron las ideas de la Ilustración, los que decidieron, los que llegaron a la conclusión de que todo debe guiarse por la razón y el conocimiento, como digo, una de las consecuencias que quizás que no contaba, es que al aplicar esas ideas a la sociedad, a cómo se organizaban el país, a los sistemas políticos, esa clase no privilegiada, digamos, la gran mayoría de la población, siguiendo, insisto, las ideas de la Ilustración, se dio cuenta que vivían en regímenes totalmente injustos. Estaban oprimidos, que no tenían derechos para nada. Y entonces, como llegan a esa conclusión, dicen, no, no, nosotros queremos vivir en un país que esté organizado de manera que haya libertad, que haya justicia, que no solamente unos pocos tengan todos los privilegios. Es decir, la Ilustración se sienta las bases, como dice ahí, de lo que luego, con el paso del tiempo, durante el siglo XIX, se convertirá en la sociedad, en los países democráticos más o menos como lo conocemos. Pero fijar el proceso tan lento. La idea empieza en el XVIII y no será hasta durante todo el siglo XIX cuando los países europeos, a través de revoluciones, de cambios, etcétera, empezarán a convertirse, dejarán de ser reinos absolutistas y empezarán a convertirse en algo más o menos parecido a las democracias actuales. ¿Vale? Bueno, aunque por comentar y que sirva de información, ya a finales de este siglo XVIII ocurren dos acontecimientos importantísimos en la historia de la humanidad, donde precisamente, siguiendo las ideas de la Ilustración, el pueblo intenta crear una sociedad más justa. Una de ellas es la Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos, la Constitución Americana y todo ello, la Declaración de Independencia, si la leyéramos y demás, está redactada siguiendo la razón, el conocimiento. Y sobre todo la Revolución Francesa. El siglo terminará con la Revolución Francesa, que es como el punto de partida de la época moderna, de la historia contemporánea, y donde, como ya digo, esas ideas de la Ilustración se llevan a la práctica. Bueno, pues este es el contexto histórico, ¿no? en el que nos situamos. ¿Cómo se aplica eso a la literatura? Al arte en general. Pero para nosotros, a la literatura, porque claro, como veis, la Ilustración es un movimiento muy amplio. En el arte, pues tuve literatura, en arquitectura, en pintura, en todo. ¿Vale? Bueno, en el caso de la literatura, primero, más que ilustración, se le denomina cuando, insisto, esas ideas de razón, de lógica, etcétera, se aplican al arte y a la literatura, le vamos a llamar neoclasicismo. Ahora un poco explicamos el porqué. Y de repente alguna vez he reído. Este edificio es neoclásico, porque sigue un poco, ¿no?, los principios de esa ilustración en su diseño y demás. Pues siguiendo un poco la línea que hemos dicho antes de la ilustración de que todo tiene que pasar por la razón y la lógica, si hablamos del neoclasicismo, es decir, si hablamos de esa literatura ilustrada, como dice ahí, los textos literarios tienen que tener esas características, es decir, tienen que tener como base el escritor cuando lo redacta, al redactarlo y demás, tiene siempre que seguir en su creación, en lo que cuente, en cómo lo cuente, la lógica y el conocimiento. De manera que las obras de la literatura neoclásica, de la literatura de la ilustración, pues serán equilibradas, tendrán armonía, serán obras serenas, las emociones se quedan fuera, serán lógicas, serán guiadas, como digo, por la razón. Es decir, esos mismos principios que hemos visto para toda la ilustración se aplicarán también a la literatura. ¿Vale? Y además, en el caso de la literatura, se añadirá algo muy importante, y es que los autores, los escritores neoclásicos, los escritores de la Ilustración, utilizarán lo que escriban para enseñar. Uno de los principios muy importantes y básicos de la literatura de este momento, de la literatura, como digo, neoclásica, es que lo que escriban, sea una poesía, sea una obra de teatro, sea algo en prosa, tiene que tener un uso, tiene que servir para enseñar. Normalmente lo que enseñarán serán mostrarán, digamos, algo que está mal en la sociedad, una actitud, un comportamiento, una forma de ser,
Y a través de la literatura, a través de esa obra literaria, te enseñarán cómo se puede resolver ese problema. Es decir, cómo, si es un comportamiento negativo, cómo cambiarlo a un comportamiento positivo. Si es un pensamiento anticuado, pues cómo cambiarlo a un pensamiento moderno. Es decir, nos enseñarán o les enseñaron a los lectores de la época cómo mejorar sus ideas, sus pensamientos, cómo mejorar sus comportamientos. Esa es la idea de la ilustración. Que al igual que los reyes utilizaban esas ideas para mejorar la vida de su pueblo, la literatura o los escritores utilicen sus textos literarios para enseñar y mejorar la sociedad. ¿Y por qué? Y aquí viene la explicación de por qué llamamos neoclásico. Porque mirad, esa literatura del 18, que hemos dicho que es una literatura equilibrada, serena, tranquila, lógica, esa misma característica ya la tenía la literatura clásica de la antigua Grecia y Roma. Clásica. Horacio, Virgilio, etc. Y también la literatura, que también en esa época era ya clásico, del Renacimiento, de Garcilaso, de Petrarca. Esas mismas características que hemos definido al principio, del párrafo, por ejemplo, que estáis viendo ahora, venían, ya estaban en las presentes en la literatura griega y romana y en la literatura del Renacimiento. Por lo tanto, por eso se llama neoclasicismo, es decir, es lo clásico, pero nuevo, de otra manera, porque se repiten un poco, vuelven a utilizarse o a seguirse esos principios características de esa literatura clásica. Bueno, todo esto que, pues no sé si queda bonito o no queda bonito cuando se explica, sí tiene una consecuencia no muy buena para la literatura en sí. Y es que, como dice ahí, la literatura del siglo XVIII es pobre. No es una literatura de gran calidad. Es más, los autores y demás que vamos a ver ahora se recuerdan, pues porque la consejería o el ministerio les dice, oye, que tenéis que darlos. Pero si no, de repente nadie se acordaba de ellos, ni nada. Porque no es una literatura de calidad. Mirad, la literatura, la función, o si alguien pregunta, ¿para qué sirve la literatura? Pues mira, la literatura no sirve para. Lo que sirve es para explorar las emociones, los sentimientos, el mundo. ¿Qué siente el ser humano? ¿Cómo el ser humano se enfrenta a los desafíos que se le plantean en la vida? ¿Qué le pasa por dentro a esa persona? O a todo. Por ejemplo, la poesía explora esos sentimientos. A través de la poesía, si es una buena poesía, podemos conocer pues, qué es el amor, pero también qué es el resentimiento. Adelante. O que son, es decir, no solo sentimientos positivos, sino también negativos. Hola, Noelia, ¿qué tal? Para eso es la literatura, la poesía, la novela, el teatro. Lo que pretenden es enseñarnos, contarnos, analizar cómo es la vida, cómo es el mundo. Pero no que te tienes que comportar de esta manera o que te tienes que comportar de otra, no. Sino mostrar e intentar un poco dar sentido al caos que muchas veces es la vida. A esa cosa de que un día esto no ¿y por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues de repente uno lee una poesía en la que se siente identificado porque esa poesía te da un poco la cara. Resumiendo, que la literatura no es un medio para enseñar, no es un medio para que se puede utilizar de esa manera, con un fin práctico. Como eso es lo que ocurría en el siglo XVIII, en esta literatura de la Ilustración, como en realidad la literatura lo que era importante era para enseñar como vehículo, para enseñar, no como un fin en sí mismo, no es una literatura de mucha calidad. Es decir, hoy en día la leo y no me dice nada. Pero de repente leo una poesía del Renacimiento del siglo XVI de Garcilaso, donde habla de la belleza femenina o habla del inicio del día. Y ahí sí, porque Garcilaso no me estaba intentando enseñar nada, solamente que se sentía inspirado y quería escribir dejando constancia de esa sensación que el contemplar, ¿no? Ese rostro femenino le había provocado. Pero no quiere enseñarte nada, no quiere contar. Mira, hay que actuar o hacer esto de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, es una literatura pobre. Que no. Claro, y de hecho ahí, si lo seguimos utilizando, seguimos diciendo algo, bueno, vale, yo que me gusta, soy andaluz, entonces como que me gusta exagerar. Entonces, a ver, evidentemente, ¿no? En su momento, y por eso digo, ahí seleccionamos autores que hoy seguimos comentando, o sea, que sí, o sea, algo hay de calidad. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, frente a otros periodos,
frente a otros autores, el 18, por ejemplo, si yo digo Cervantes, luego nos viene a la cabeza, porque es uno de los grandes autores, porque escribe el Quijote y demás, ¿no? Pero en cambio, si yo digo Feijóo, me viene el señor este del PP, pero no me viene, no me viene a la cabeza el autor este. A eso me refiero. Evidentemente, su momento fue importante, los que vamos a mencionar pues eran intelectuales, importantes y tal, pero con el paso del tiempo, aunque a mí no me gusta hablar de competición en literatura o en el arte, pero sí es cierto que la literatura de otros periodos, anterior o posterior, pues tiene como más calidad, es más literatura. Por ejemplo, cuando en el tema 2 veamos el romanticismo, eso es literatura. El romanticismo no te va a enseñar nada, el romanticismo es la cima y desbordada y... Bueno, mira, de hecho, tanto es así con lo de la calidad que no vamos a hablar de la poesía. Normalmente, cuando estudiemos un periodo histórico o estudiemos un movimiento artístico, intentaremos ver los tres géneros, ¿no? La prosa, la poesía, el teatro. Pero en el caso del 18, que la poesía es tan pobre, como decía, que bueno, que hemos preferido dejarla a un lado. Y nos vamos a centrar en la prosa y en el teatro, ¿vale? En la prosa vamos a ver primero a Benito Jerónimo Feijó en la primera mitad del siglo y luego en la segunda mitad otros dos autores, ¿no? Jovellanos y Cadals. Si estamos diciendo que la literatura, el papel importante de la literatura de la ilustración, el papel de la literatura en esta sociedad es enseñarte cosas, es lógico que gran parte de las obras literarias más destacables sean obras en prosa y que no sean exactamente novelas, sino que sean libros, vamos a simplificar un poquito así, que analicen un problema, que te cuenten un problema, cuáles son las causas, las consecuencias, y que te diga además qué se puede hacer para que se tome conciencia de ese problema y se solucione. Eso es lo que se llama ensayo. Ya lo veremos porque será uno de los tipos de texto que estudiaremos. Entonces, gran parte de las obras más reconocidas del siglo XVIII serán obras en prosa en las que se trata un problema concreto, se analiza y se intenta proponer una solución. Eso es lo que hizo Fray Benito Jerónimo Feijó, ¿vale? Que como dice Fray, era religioso. Un intelectual de gran altura y que, como la mayoría de los intelectuales de la época, le interesaba todo. Fijaos, le interesaba la astronomía, las matemáticas, la geografía, la lingüística, o sea, cosas de lo más dispares. Y escribió sobre eso. Creó libros en donde hablaba de temas de las matemáticas, hablaba de temas de geografía, hablaba de temas de lingüística, un poco de todo. No escribe novelas de ficción, sino que escribe sobre esos temas reales. Porque siguiendo ese principio ilustrado, como veis ahí, la idea era transmitir conocimiento. Es decir, que a través de todas esas obras, a través del análisis de problemas o de ideas de esos temas, se transmitiera conocimiento. Pero hay una cosa que es muy característica de Feijóo, de este autor, y es que tratase el tema que tratase, como dice ahí, era un crítico. O sea, una crítica feroz y sin ningún tipo de piedad. Ten en cuenta que la situación en España en aquel momento es una situación un poco horrorosa. Eh, es un país totalmente empobrecido, ya está bastante atrasado respecto de la evolución de otros países en Europa. El siglo XVIII es ya las colonias americanas que siguen siendo el territorio, pero empieza un poco ya a iniciar un camino como por su cuenta. E insisto, en la península y demás, es una época de crisis, de pobreza. Mira, quien leía estos libros, pues era muy poquita gente. La gran mayoría de la población, pues no sé, un 90% más, eran analfabetos, no sabía leer, ni escribir ni nada. De manera que esto, es decir, estos escritos, estas obras, la leerían y entenderían muy poquita. O sea, la situación del país es de atraso ya muy, muy acusado. Bueno, pues Feijóo, como es consciente de esto, a través de sus escritos sobre estos diferentes temas, es como si aportara su grano de arena para mejorar esa situación. Por ejemplo, geografía, pues de repente a él le interesa la agricultura, vamos a poner. Y hace un tratado, hace un ensayo sobre la agricultura, sobre los problemas que tenga la agricultura y propone soluciones. Bueno, pues está transmitiendo esa idea, ese conocimiento a la gente y, como digo, intentando mejorar esa sociedad. Que, como más o menos decíamos al principio con lo del despotismo ilustrado, es una de las ideas también importantes de la ilustración, ¿no?
A través de lo que yo escriba, a través de ese análisis de problemas, toma conciencia de lo que está pasando, intentamos entre todos, entre toda la comunidad, cambiar eso, resolver ese problema y por lo tanto mejorar la sociedad. ¿Vale? Eh, bueno, no nos vamos a meter en tipos de, o sea, en títulos, etcétera, solo lo que comento. Son obras que, como un autor, como digo, muy crítico, que trata el tema que trate desde un punto de vista muy crítico, es por lo tanto también habla o trata del tema desde un punto de vista muy personal, muy personal. Y ya digo, o sea, que no esconde ni cuál es su idea, ni cuál es su pensamiento, ni cuál es su opinión sobre ese tema. E insisto, al ser crítico, está duro, es decir, es bastante duro contra la situación del país. Porque para él había una cosa muy clara, y es quizá uno de los impulsos, o lo que, sí, uno de los impulsos, ¿no? Uno de los elementos que mueve a Feijóo a escribir. Y es que él quería que la gente se diera cuenta que en España nos diéramos cuenta de que el panorama había cambiado y ahora había que dejar entrar ya a la ciencia, a esa razón y esa luz. En su caso, sobre todo, representado a través de la ciencia. La geografía como ciencia, la astronomía como ciencia, las matemáticas, y que se dejara ya o se empezara a dejar a un lado todas esas creencias, esas supersticiones que venían de la Edad Media o de incluso épocas anteriores. Supersticiones, creencias que eran falsas y que no ayudaban para nada. Lo único que ayudaban era para que España siguiera siendo un país atrasado. El siglo XVIII es el siglo del desarrollo científico en Europa, ¿vale? Cuando empiezan a surgir las disciplinas científicas, empiezan a surgir los primeros científicos, empiezan a surgir también los primeros experimentos, surge el método científico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esa era la preocupación principal de Feijóo. Como veis, pues era muy, quiero decir, muy de su época, un autor muy de la Ilustración. Siguiendo en prosa, pasando ahora a la segunda mitad del siglo XVIII, nos vamos a encontrar con dos autores, Cadalso y Jovellanos. Bueno, José de Cadalso, que por cierto era militar, porque no es que, o sea, no pensáis que estos autores que están aquí, Feijóo, Cadalso, Jovellanos o luego Moratín, que vamos a ver en el teatro, se dedicaban profesionalmente a escribir, como hoy en día. Hoy uno, pues, no sé, sale Pérez Reverte, que ahora va a sacar un libro, o la de J.K. Rowling, la de Harry Potter, entonces la gente se dedica a escribir, porque realmente, pues, en la época era cualquier otra cosa, y digamos, pues, porque te gustaba, te interesaba, escribir. Por ejemplo, Cadalso era un militar, no sé qué rango tenía, no recuerdo, pero era un militar. Este autor del Renacimiento que mencionaba antes, Garcilaso, era noble, militar y caballero. Y de hecho murió en una batalla, por las heridas de una batalla. ¿Vale? Bueno, pues algo así. En el caso de Cadalso, como digo, de José de Cadalso, de los autores que vamos a ver, es el único que escribe ficción. Es decir, el que escribe algo mínimamente parecido a una historia, a una novela. Aunque realmente si nos metiéramos en profundidad, pues no es exactamente una novela. Pero bueno, como digo, es el que escribiría algo parecido a una novela. Es decir, en la obra, además, la obra que vamos a ver nosotros específicamente, la de las cartas marruecas, eso no es un ensayo, no trata un problema concreto, sino que es una historia de ficción con varios personajes. Ahora, eso sí, a través de esos personajes, él va un poco a criticar, a denunciar cuáles son los problemas y los males de eso. Como digo, esa obra por la que siempre se le recuerda y que siempre se asocia, son las cartas marruecas, que, como su nombre indica, pues son una recopilación de cartas. Eso se le llama género epistolar. Cuando hay una historia o una novela que se escribe basándose en cartas, se le llama historia, se le llama un texto epistolar. No sé si habéis leído, seguro que he visto sí, Drácula, novela de Bram Stoker. No sé si toda o al principio, no recuerdo bien, es una novela epistolar, porque al principio se llamaba Martinez, Jonathan, no. Bueno, el que va al castillo de Drácula para venderle la propiedad en Londres y tal, él escribe cartas a Lucy, era su amada en Londres, y a través de esas cartas nos van a hablar un poco de esto. Bueno, pues algo parecido con las cartas marruecas. Hay tres personajes, que son Café, que es un marroquí, un joven marroquí que está en España de viaje, un español, Nuño Núñez, y Ben Belé, que es un anciano que vive en Marruecos, ¿no? Y entre los tres se van enviando cartas.
Y a través de esas cartas que se iban enviando unos a otros, vamos viendo, como dice ahí, cuál era, digamos, la situación de España. Y denuncia, digamos, dentro de esa imagen pues, totalmente decadente que era de España, eh, a través de esas cartas, critica, como dice ahí, expone las costumbres de la época, que eran unas costumbres pues, horribles, ¿no? De casi que de salvajes, ¿no? Y toda esa situación de pobreza, de decadencia, pero no solo de decadencia material, sino también de decadencia moral. Es decir, que ya como que no hay valores, no se respeta nada. Pues todo eso se denuncia a través de esas cartas que componen el libro Las cartas mágicas. Y por eso que hoy en día, como digo, seguimos hablando de él. Y el último autor en prosa, que este sí tiene, digamos, está como más relacionado, sería más parecido a Feijóo, es Gaspar Melchor de Jovellanos. Igual, este era un intelectual, fue político y además tuvo diversos cargos importantes en los gobiernos y demás, ¿no? Fijaos cómo subraya y lo define como reformador e innovador, pero es que eso es la ilustración, eso es lo que pretendía también que a través de todas estas nuevas ideas, a través de la razón y la lógica, ayudara a reformar, a innovar y a mejorar, por lo tanto, la sociedad. Bueno, pues Jovellanos también intentó contribuir a ello de una manera, como digo, parecida a Feijóo, es decir, a través de estudios, de ensayos, donde, hablando de los temas más peregrinos, trataba esos problemas que afectaban a España e intentaba de alguna manera darle una solución. La idea, insisto, era que quien lo leyera tomara conciencia de la situación tan grave y pusiera también, aportara, colaborara de alguna manera con la sociedad para mejorar y acabar con ese problema. Esa es, digamos, la finalidad didáctica que tienen estos estudios o estos ensayos. Mostrar, enseñar, dar a conocer el problema e intentar de alguna manera mejorarlo. ¿Vale? Él es muy conocido, esto simplemente es como información, quizá una de sus obras más conocidas pues es esa que dice ahí del expediente de la ley agraria, porque él se implicó mucho también desde el punto de vista político en llevar a cabo una reforma agraria. Es un problema en España que ha sido endémico, lo de que grandes propietarios que concentran la tierra, entonces los trabajadores solo son jornaleros, solo trabajan, pero no son propietarios de la tierra, pues eso, bueno, hasta pues casi que, digamos, la segunda mitad del siglo XX, ese problema de la reforma agraria, etcétera, pues ha estado por ahí. Vale, pues eso sería en cuanto a la prosa. Y por último, vamos a echarle un breve vistazo al teatro en el siglo XVIII. Bueno, los que hayáis pasado por el nivel 1, de repente os acordáis que veíamos en el curso anterior que en el siglo XVII Lope de Vega reformó el teatro, cambió, ¿no? Dictó una serie de reglas nuevas y a partir de entonces el teatro, las obras de teatro se acortaron, tenían tres partes o tres actos, o como dice aquí también se le llamaba jornada, ¿no? Las obras se dividían en esas tres partes, esos tres actos, entonces se representaba el primer acto o jornada, había un descanso, luego el segundo, descanso y el tercero, descanso. En esos descansos entre actos o entre jornadas, no es que no pasaba nada, pasaba. Había como pequeñas, o sea, obritas cortas, obritas de teatro cortas, como un sketch o algún tipo de espectáculo, para que entre acto y acto, pues la gente pues como que no se dispersara y demás, y siguiera atenta y espectáculo. Bueno, ese esquema, esa estructura de teatro, de la obra de teatro, sigue en el siglo XVIII, se mantiene igual. Los tres actos, los espectáculos en medio, en los descansos, etcétera, etcétera. Y basándose en eso, teniendo en cuenta esa estructura de obra de teatro, destacamos a Leandro Fernández de Moratín, que es un autor de comedia neoclásica, lógicamente. Cuando hablamos de comedia, pues lógicamente quiere decir, o nos referiremos a un tipo de obra de teatro que aunque a veces trata situaciones serias, etcétera, pero no es excesivamente dramático, no es excesivamente triste, no es algo súper trágico, ¿no? Que sería otro género. Siguiendo esa idea de que la literatura tiene que enseñar a la gente, Moratín lo que hizo fue crear una serie de medias, de obras de teatro, que eran sencillas, cercanas a los espectadores. Cuando yo cercana a los espectadores me refiero que los personajes,
los hechos, lo que sucede en esa obra, eran reconocibles para la gente de la época. Ten en cuenta una cosa, lo que he dicho antes. El libro solo lo podía leer muy poquita gente, porque había muy pocos gente que fuera instruida, ¿no? Es decir, que supiera leer y escribir. Pero el teatro, ahí iba todo el mundo, tanto el que sabía leer como el que no sabía leer, etcétera. Entonces, claro, si yo quiero enseñar o comunicar algo a la gente para que me entendiera, tengo que poner en el escenario unos temas, unas acciones, unos personajes que te resulten conocidos, que pueda hacer en la realidad. Pues el criado, el noble, el señor mayor, ¿vale? Es decir, yo lo estaba viendo ahí en el escenario, pero también lo vería en la realidad. Por eso hablamos de esa comedia, como dice, de personajes, temáticas simples y tal. Y además, si esa comedia, lo que pasaba, las situaciones, los personajes, eran reconocibles, eran comunes para la gente que veía esa obra de teatro, la enseñanza, mejor dicho, la crítica que se hacía para luego promover o provocar una enseñanza, dar una enseñanza concreta a la gente, entraría mucho mejor. Es decir, que si insisto, yo veo una comedia en la que de repente pues se criticaba la superstición y los personajes son pues un criado, un señor mayor, como digo, insisto, gente de la realidad, todo el mundo, tanto el que es el alfabeto como el que no, entendería que lo que me está diciendo la obra es que ese comportamiento, esa actitud está mal y que hay que cambiarlo. Es decir, todo está pensado, está creado para que los espectadores de cualquier tipo entendieran que lo que se presentaba ahí estaba mal, era una crítica a ese tipo de comportamiento y que por lo tanto había que acabar con eso. Insisto, y como llegaba a través de una obra de teatro, todo el mundo lo entendía y todo el mundo sabía que ahí se estaba denunciando una práctica social negativa. Verosimilitud, es decir, lo que se habla ahí de verosimilitud se refiere a lo que he dicho antes, ¿no? A que esos personajes, esos temas fueran conocidos, les resultaran comunes a los que veían. Bueno, pues eso es lo que hizo Fernández, o sea, Leandro Fernández de Moratín, o Moratín, ¿no? Para cortar. Y sus obras más o menos se estructuraban o se presentaban de esa manera. Él tomaba, eh, entendemos que a la hora de crear una obra de teatro, una comedia, partía de un problema, de una actitud social, de una costumbre social que detestaba, y en torno a ello creaba la obra de teatro para denunciar ese comportamiento, esa actitud, y por lo tanto que la gente lo cambiara. De hecho, la obra más conocida es el Sideral, que además denuncia una práctica horrible de la época, y es que primero, que la educación de las mujeres y demás de las niñas tiene que ser limitada, pero sobre todo lo que conoceríamos como matrimonio concertado. Es decir, que había que casar a las jóvenes, y cuando digo jóvenes, pueden ser perfectamente gente de 13 o 14 años, que hoy afortunadamente está prohibido, con señores mayores. 150, bueno, no somos unos 60 parecidos, pero bueno, en la época sí. Vale, entonces, claro, pues, no es que preguntar a la chica, oye, ¿qué es a este señor? No sé, ¿qué vas a casar con este señor? Y era una práctica que, insisto, hoy nos resulta aberrante, pero era común en la época. En el caso de la comedia, de esta obra del Sí de las Niñas, hay un anciano, ¿vale? Que es el que quiere casarse, va a casarse con una muchacha que se llama Francisca, pero claro, Francisca, que es una chica joven, pues ya lo que se enamora de otro chico de su edad, concretamente del sobrino de ese señor anciano. Al final de la obra, después de todo lo que pase, ese señor, este anciano, se da cuenta de que es un error, de que querer casarse con esa chica es algo totalmente equivocado, la libera de ese compromiso y permite que se casen los dos jóvenes hacia adelante. Esto que hoy en día nos parece de lógica, de nadie trataría esto, en la época fue escandaloso. Fue escandaloso, creo, como dice ahí, algo revolucionario, incluso llegaron a denunciarlo, etcétera. O sea, fue como, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo vamos a acabar con ese comportamiento? No, no, de ninguna manera. Hasta qué punto las costumbres, las ideas, las actitudes estaban un poco deterioradas o degeneradas en una sociedad
como la del todo. ¿Vale? Pues hasta aquí la ilustración, ¿vale? Sobre todo con esa idea, un poco para resumir el principio básico, toda actividad humana tiene que estar basada en la razón y en el conocimiento, ¿vale? Bueno, vamos a volver un momento a la sección de literatura, que, como siempre digo, en cualquier sección de lengua siempre va a haber ese contenido, ese material extra, que vuelvo a decir, no hay que hacer, es voluntario, no hay que entregar nada de. En el caso de en la sección de ilustración, de la ilustración, tenéis por ahí, por ejemplo, tenéis un tutorial, pues si queréis profundizar, o sea, un tutorial, me refiero, un vídeo donde se habla de la época, ¿no? Se contextualiza la época, un poquito más, digamos, con más detalle. Al final, entre los archivos que aparecen, aparece uno que dice textos del siglo XVIII, que hay un texto de Moratín y un texto de Cadalso. Entonces, si queréis trabajar un poco con esos textos, aquí se os proponen dos actividades. Una para el texto de Cadalso, muy sencillita y cortita, y otra para el del Sideral, el texto del Sideral, el fragmento del Sideral. ¿Vale? Recordad que yo digo, podéis hacer como queráis. Lo que sí recomiendo siempre es que, aunque no haga los ejercicios, cuando se aproxime el examen, echar un vistazo al menos cómo son las actividades, qué tengo que hacer. Porque siempre el examen de literatura pues será así de práctica, algunas estarán inspiradas directamente en este tipo de ejercicios. ¿Vale? Así que, si no lo hago, ok, pero al menos, sobre todo, insisto, cuando preparéis el examen, nos acerquemos al examen, recomiendo que le echéis ese vistazo. Y por último, si alguien está muy interesado, muy aburrido o no encuentra qué ver en Netflix o en HBO, en el Prime o lo que sea, que a veces pasa, que todo nos lo pone muy bonito, pero uno se pasa como 20 25 minutos. ¿Qué pongo? Bueno, pues ahí tenéis una representación. A ver, este es de un programa de televisión que de repente si preguntáis a lo mejor a padres o abuelos tal, se acordarán que se llamaba Estudio 1. Y durante mucho tiempo lo que hacían era adaptaciones televisivas de las obras. Bueno, pues aquí hay una, no sé si, yo creo que será de o finales de los 60, principios de los 70. Una de esas adaptaciones hechas por Televisión Española de El Sideral. Es una forma de acercarse a la obra, bueno, pues como debería ser la obra de teatro, es decir, representado en sí. Y hasta aquí el comentario sobre la ilustración. Y antes ya de finalizar la parte de lengua, o sea, la parte de literatura de hoy, vamos a volver al índice del tema 1 y vamos a ver qué hay que hacer, tanto si lo habéis hecho ya como si no lo habéis hecho, ese ejercicio obligatorio, esa pregunta de examen, del examen de literatura, la correspondiente a esta unidad, ¿no? Bueno, pues, como digo, me sitúo en el tema 1 y bajo hasta el final, hasta ese banner, esa sección que dice evaluación, obligatorio, pregunta de examen. No me cansaré de decirlo. Es que lo estoy diciendo mucho. Todavía hay algún compañero que se despiste, pero eso hay que hacerlo. Los ejercicios de literatura son los únicos de inglés y de lengua que son obligatorios. Yo los de inglés y lengua puedo hacer lo que quiera, como si hago todo, como si hago uno, como si hago ninguno. Pero los 3 ejercicios de literatura del trimestre, uno por cada tema, es obligatorio, porque es una pregunta de examen. Es como si hiciéramos en ese examen del día, no recuerdo qué es el nuestro, si es el 8 o el 9 de diciembre, no, el 9, no, el 10, bueno, cuando sea. Eh, Como si ahí ese día hicierais una pregunta, pero en lugar de hacerlas, podéis hacerlas tranquilamente en casa y entregarlas a lo largo de cada día. Bueno, pues en este caso, esa pregunta obligatoria, pues lógicamente sobre el siglo XVIII. ¿Qué tengo que hacer? Mirad, al final de la sección tenéis dos archivos, ¿no? Con dos textos. Eh, Uno de Feijó, ¿vale? Y el otro de Moratín. Cada texto, cada archivo contiene el texto y los ejercicios que hay que hacer, que son unas preguntas bastante sencillas. Mirad, para el primero, que es este de entierros prematuros, que ya mucha gente está ahí, bueno, de los que me han comentado que lo han leído y tal, que le ha llamado un poco la atención, que le ha sorprendido. Eso te fijo. Y entonces, leemos ese texto
y respondemos, basándonos en ese texto, a las preguntas que estáis viendo. Claro, preguntas más o menos sencillas. ¿Cuál es el tema? La idea principal. Un pequeño resumen del texto. Podemos hacer la 1 y la 2 por separado, pero hay compañeros que la hacen juntos porque realmente cuando hablas del tema del texto, puedes hacerlo a través del resumen, como queráis. En la tercera me dice, ¿de qué forma quiere el autor mejorar la sociedad de su tiempo con esta carta? Es decir, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que denuncia y propone que se cambie en la sociedad? Eso que hemos dicho antes, pues el sí de las niñas, ¿cuál era lo que quería mejorar? Que las muchachas jóvenes no se casaran con personas mayores a las que no gustan. Esa era la enseñanza, ¿vale? Otro puede ser, pues, que se elimine de alguna manera la pobreza, etcétera. Bueno, pues en este texto, ¿cuál es esa enseñanza? ¿Qué es lo que denuncia el autor y que, por lo tanto, hay que mejorar en la sociedad? Y la última pregunta dice, ¿se corresponde esto con el espíritu ilustrado? ¿Por qué? Igual, la tercera y la cuarta también se pueden hacer, porque cuando tú me estás diciendo qué es lo que se denuncia el autor en el texto para mejorarlo en la sociedad, ahí me estás diciendo, es que eso es la ilustración. ¿Vale? Así que, como queráis. Como digo, podéis hacerlas por separado o juntar la 1 y la 2 con la 3 y la 4. Mientras se respondan, sin problema. Y el otro texto, que es un fragmento de El sí de las niñas, ¿no? Ahí está el señor mayor, que se llama Don Diego, y la muchacha joven, que era, como decíamos, Francisca. Pues un ejercicio es igual sobre ese texto, también sencillo. Pero es que casi que la hemos respondido ya. ¿Con qué obra de las que hemos estudiado se corresponde? ¿Quién es el autor? Misterio. ¿A qué género literario pertenece? ¿Por qué? Bueno, pues explicar, además está claro, porque es que si es un diálogo, etcétera. ¿Cuál es el tema? Lo hemos comentado también. ¿Quiénes son los personajes? Y resumir brevemente lo que nos dice el tema. ¿Vale? Más o menos es simplemente con preguntas sencillas hacer un breve análisis de este texto. ¿Vale? Y recordad que se puede hacer o bien directamente a través del aula virtual sobre el procesador de texto, o bien yo lo hago en un archivo, guardo el archivo y luego lo subo, como ya hemos visto, al aula virtual. Si todavía no me aclaro, si todavía tengo alguna historia de... Sí, aplicar que me había comentado ahora. Si todavía no me aclaro... Alguien quiere hablar, pero no, parece que no se oye. Bien. Se entrecorta. Bueno, digo que si todavía hay alguna duda porque de repente todavía no habéis subido o entregado ningún ejercicio, perfecto, no hay problema. El resumen de bueno, los resúmenes, José, pues, no sé, 6, 7 líneas como mucho, 5. La idea es que brevemente, es decir, si el texto es largo, lógicamente reducirlo lo máximo posible, que me cuentes, ahí la idea es esa. Eso es lo importante. No tanto el tamaño, porque de repente alguno sale un poquito más largo, otro sale un poquito más corto. Exactamente. Que demostréis, primero, que yo me entere de lo que estáis escribiendo y que demostréis que os habéis enterado más o menos de la idea del resumen, de la idea del plan. ¿Vale? Decía entonces que si para recordar o volver a practicar o conocer bien cómo se entrega el ejercicio, cómo se entrega los ejercicios, recordad que tenéis el tutorial dentro de la clase cero, pero hacemos ahora un breve recordatorio. Cuando yo haya visto el ejercicio y ya sepa más o menos lo que tengo que hacer, veis que le doy a donde dice agregar entrega. Eso está dentro del ejercicio, de los ejercicios. Todos los ejercicios que haya que entregar, hacia el final, ¿vale? Vamos a encontrarnos con ese cuadro que dice estado de la entrega y la tecla o el apartado agregar entrega. Bueno, pues yo pulso ahí. Me vuelve a llevar a la página con el ejercicio, con los archivos y demás, pero hacia la mitad ya tenemos las dos opciones para hacer el ejercicio. La primera, directamente, el texto en línea, como si esto fuera un procesador de texto, escribir ahí y hacer ahí el resumen, las actividades, etc. Si hacéis esta opción, aseguraos antes de entregarlo que habéis hecho completo. ¿Vale? Pues entonces, ya he completado, he hecho la actividad, pues lo único que tengo que hacer es vuelvo abajo y donde dice guardar cambios, pulsarle y ya se ha reentregado. La otra opción
que es la que viene debajo, es la que dice archivos enviados. Esta, digamos, tiene como más pasos. Primer paso, yo me voy a un procesador de texto, el software, el que sea, y en la opción de texto, pues ahí escribo y hago la actividad. Cuando ya la tengo hecha, la convierto en un archivo, la grabo y ese archivo lo guardo en mi ordenador. Normalmente, lo que yo recomiendo para que no os guiéis es nombrar al archivo con identificando el ejercicio, ¿no? Pues sería literatura, tema 1, ejercicio, o lengua, algo así. Cuando ya tenéis el archivo en vuestra memoria, os venís aquí, bajáis archivos enviados y pulsáis el folio este con una de las esquinas dobladas, ¿no? Que me lleva a este cuadro, selector de archivo. Pulsaré en donde dice examinar. Y ahí me lleva, me conecta a la memoria del ordenador y busco donde tenga grabado el archivo, ¿vale? Es como lo de añadir un adjunto al mail. Encuentro el archivo, me pongo sobre él, pulso 2 veces y bueno, no, ahora no va a aparecer. Y si eso es así, si lo he hecho correctamente, al lado de examinar estará el nombre de mi archivo. Perfecto, pues si eso es así, bajaré hasta encontrar dentro de este cuadro subir este archivo y pulsaré subir este archivo. Ese sería el segundo paso. He hecho el archivo, lo he grabado. Segundo paso, lo he subido al sistema a través de lo que acabo de mostrar. Si es correcto, vuelvo a la página del ejercicio, a donde dice archivos enviados, y al lado de archivos aparecerá el nombre de nuestro archivo. Y ya solo me queda el último paso, que es dar a guardar cambios. Me devolverá entonces a la página del ejercicio y ya supuestamente estará subido, estará entregado. Para comprobar que esté entregado y no haya ningún problema, cuando yo he vuelto a la página digamos, la primera versión de esa página del ejercicio, bajo al final a ese cuadro que os decía antes, que tiene como nombre estado de la entrega, y si la primera línea, la primera sección, la que dice estado de la entrega, aparece de color verde y la frase que pone es enviado para corregir, pues, si además comprobáis que en donde dice última modificación está vuestro archivo, el nombre de vuestro archivo, o bien todo el texto que habéis escrito online, entonces no hay duda, está entregado y no hay ningún problema. Si aún así queréis, pues no lo tenéis claro, algo ha pasado y no sabéis exactamente si lo que te dice ahí es cierto o no, me escribe un mensajito y yo lo pongo. ¿Vale? Te lo puedo enviar. Javier, es que no sé, me pasó tal y no sé si al final lo subió y yo te lo confirmo. Vale, pues ahora sí, y ya vamos a parar. Hasta aquí la literatura del tema.